La primavera de Botticelli. 1478. Giuliano de Medici fue apuñalado 19 veces en la Catedral de Santa María de Fiore. La venganza de su hermano, Lorenzo el Magnífico, que también resultó herido en la conjura de los Pazzi, fue terrible, y durante años colgaban a los conspiradores en las ventanas del Palacio de la Señoría. Aunque difícilmente se pudo llegar al fondo de la cuestión, pues dicen que el Papa Sixto IV fue el cerebro de la trama. En 1482 se celebra la boda de Lorenzo de Pierfrancesco, primo del Magnífico, con Semiramide a piano, cuya dote incluía las minas a piano y Piombino, que también estuvieron en la dote de su prima Simonetta Cataneo, la bella Simonetta, musa del Renacimiento, con Marco Vespucci, 1469, y a su muerte en el malogrado pacto matrimonial de Semiramide a piano con Giuliano de Medici. Con la boda de Lorenzo y Semiramide, en 1482, los Medici y los Appiano por fin sellan más que una historia de amor, un vínculo económico. La primavera, Palas y el Centauro y el nacimiento de Venus fueron la tríada de obras que encargó Lorenzo de Pierfrancesco de Medici a Botticelli para celebrar su matrimonio y adornar su Villa di Castello. Botticelli amalgama versos y filosofía para crear magia. Como en una representación, los personajes perfectamente concertados danzan y evolucionan en un decorado que a mí se me antoja un claustro vegetal construido por naranjos, tal vez mandarinos, aludiendo a la rama menor de los Medici y a la fruta que representa a la familia. Y el azar, que nos habla de pureza. Un claustro es un patio interior, a cielo abierto y rodeado de arcos, tras los cuales está la arquitectura. Paradójicamente, en este mágico claustro vegetal, tras los arcos vemos el exterior, pero la vida y los milagros se desarrollan dentro, en el reino de Venus, como debía suceder en las villas Medici. A la derecha, bajo ramas de laurel, que nos dan la pista de su nombre, Lorenzo entra en escena como Céfiro, el viento favorable del oeste, el aliento dulce y fructificador, anunciando la llegada de la primavera. Cuando este Céfiro laurentino se lanza contra la ninfa Cloris, hace que su aliento florezca de vígaros, anémonas, hijas del viento, flores de pasión, y acianos, talismanes de amor, metamorfoseándola en flora y cubriéndola de rosas, clavelinas, margaritas, violetas, alelíes. Semiramide, la novia, hace el papel de este doble personaje que ha cambiado ante nuestros ojos. El amor pasional transforma a Cloris en Flora, diosa de las flores, los jardines y la primavera. Encontré en el Louvre este retrato de un joven, que aunque todavía no lo saben, por comparación con estos, es claramente nuestro amigo Lorenzo. Yo era Cloris, ahora me llamo Flora. Era una ninfa de las llanuras felices. Modesta como soy, se me hace duro exponer la belleza que tuve. Pero esa belleza le encontró a mi madre un dios por yerno. Era primavera, yo iba paseando, el céfiro me descubrió. Yo iba a alejarme, me persiguió, yo huía, él era más fuerte. Enmendó su acto violento, dándome el nombre de esposa. Gozo de primavera eterna. El año está siempre sonriente. Mi marido,
cubrió este jardín de flores generosas y me dijo: Tú, diosa, ostentas la soberanía de las flores. En el centro una Venus humanitas, mundana, personaje que en esta obra ya he relacionado con el propio artista. Se muestra protectora, orquestando la danza de las gracias. Bajo los pies de Venus, las flores del éboro, que prolongan la juventud o inducen a la locura, como el amor no correspondido. Jacintos azules para propiciar el amor, amapolas para la fertilidad, hierba azul o viborera contra sus mordeduras, botón de oro, manzanilla, iris, los lirios de Florencia, emblema de la ciudad, que florecen por toda la Toscana, sirven de alfombra a las gracias. De nuevo Semiramide, indiscutible protagonista en el papel de Castitas, flechada por Cupido e iniciada en el amor por Voluptas, a la que relaciono con Caterina Sforza, y Pulcritudo, Isabel de Nápoles, que con sus manos y sus cuerpos la coronan e incitan. Castitas vuelve la espalda al mundo y mira melancólicamente a su antiguo prometido Giuliano. Convertido en dios Mercurio, el mensajero de los dioses, el psicopompos, guía de las almas al más allá. Mercurio nos dirige al más allá, del que Cefiro procede. El amor es un círculo bueno que gira eternamente de bien a bien y se reinicia cada primavera. Marsilio Ficino. Cuenta, cuenta.